¿Cómo comenzaba el programa? Las tonadas de la música guajira cubana para mí son extremadamente bellas. O el trecito, porque eso es un tren nada más, tingui, 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 y el tipo cantando ahí, corrido, vaya, que eso no tiene sentido. Despierta, Cuba, despierta. Joseito te va a cantar la Guantanamera. Ha disminuido lo que es el gusto por el punto cubano. Y sin embargo, cuando cogí por la Guadarraya a pie porque no venían camiones, me empiré como un guajiro. Muy buenos días, queridos amigos de aquí y de allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les habla Ruiz del Viso Siboney para presentarle a nombre de la pasta grave, la reina de las cremas dentales, la voz guajira de Cuba, a nuestro viejo mongo José Ramón Sánchez. Ya pensaban que habían exprimido la naranja, habían sacado todo el jugo y que ya no quedaba nada más. De pocos géneros musicales se puede decir que son tan completos y tan llenos de historia como el punto cubano. A pesar de que muchos lo han tenido a menos por su naturaleza rural, el punto cubano o punto guajiro es una estampa musical crucial en la historia de Cuba. Se trata de un arte cargado de poesía y virtuosismo técnico que resultó ser un fenómeno musical cubano, pero también hispanoamericano. Esta música es posiblemente una de las manifestaciones folclóricas cubanas con más raíces españolas. Se le llama punto debido a que en este tipo de música las melodías se puntean con una púa en instrumentos específicos como el laúd, el tiple o el tres. El rey del punto cubano es el laúd, cuya introducción en Cuba marcó para siempre la sonoridad de la música campesina. Toda la música del mundo se genera en un instrumento. O sea, el canto sin la voz humana no existiría. La música rítmica no existiría si no existieran tambores. La música flamenca no existiría si no existiera la guitarra. Es decir, siempre los géneros musicales nacen en un instrumento. ¿Ves? Y entonces el punto cubano nace porque existe el laúd. Este es un instrumento originalmente árabe, que es el instrumento grande, que tiene cuerpo que así, y caído el brazo así. Entonces los moros lo llevan a España. En España lo hacen de forma de pera, pero también con el máster largo. Y la migración, principalmente canaria, lo lleva a Cuba. Entonces en Cuba lo incorporan en lo que es el instrumento líder de la música campesina. Porque el imperio del espíritu, criatura afortunada, había alcanzado ya la estatura precisa para llegar al máximo apogeo de las artes, las letras y las ciencias españolas. Acababa de empezar el siglo de oro. Durante los siglos de oro, la décima se había conformado hasta consolidarse como estrofa poética popular de la literatura española. Se piensa que la décima llegó a Cuba durante la era colonial, posiblemente ya cantada, al estilo de las coplas andaluzas. No es coincidencia que la décima como forma poética sea un tipo de verso tan musical. Resulta que su creador, el malagueño Vicente Espinel, además de poeta, fue músico. No solo es conocido por haber añadido la quinta cuerda a la guitarra, sino que concibió la décima como un tipo de estrofa en la que ocurría una pausa natural después del cuarto verso. No hay bien que del mal me guarde, temerosa y encogida, de sin razón ofendida y de ofendida cobarde. Y aunque mi queja ya es tarde y razón me la defiende, mas en mi daño se enciende que voy contra quien me agravia, como el perro que con rabia a su mismo dueño ofende. Este diseño de la décima permitía declamar la poesía respirando con naturalidad y eventualmente esto le vino de maravilla al punto cubano, ya que ese pequeño descanso al final del cuarto verso dio al cantante repentista tiempo para idear el resto de la estrofa. Tu largo sueño se ve por la loma y por el llano.
Y el guajirilla temprana, después que ordeña su vaca, nos dice con la guataca que vive el punto cubano. ¡Vaya! ¡Bonito, bonito! En el contexto del punto cubano, esta pausa no es para nada una oportunidad para el aburrimiento, ya que es en ella donde corresponde entonces a los instrumentistas la tarea de puntear en sus instrumentos virtuosas improvisaciones melódicas. Tras su llegada a las zonas rurales cubanas, la décima se estableció por siglos como la forma poética cantada por excelencia, convirtiéndose de alguna manera en el periódico oral del pueblo campesino, ya que las décimas se utilizaron para contar historias de todo tipo, desde la llegada de la carretera hasta las habladurías del pueblo. La décima está compuesta por una redondilla inicial, 2 versos que sirven de transición o bisagra y una redondilla final. En el contexto musical del punto cubano se suele plantear el tema en la primera redondilla. Los 2 versos siguientes actúan de bisagra y se utilizan como transición temática. La última redondilla concluye la décima con una línea final que tiende a ser sorprendente o carismática. El primer verso rima con el cuarto y con el quinto. El segundo con el tercero. Se pone el sexto. El sexto verso rima con el séptimo y el décimo. Y el octavo con el noveno. Dada la peculiar estructura consonante de la décima, no es raro preguntarse cómo es posible que esta forma literaria tan avanzada se haya convertido en la voz poética de los campesinos cubanos. La educación fue históricamente limitada en zonas rurales, a veces por cuestiones geográficas y en otros casos simplemente porque las rutinas diarias y demandantes de la vida rural poco tiempo dejaban al campesino común para cultivarse en el arte de la poesía y el canto. Resulta que el punto guajiro, como buena música cubana, floreció en canturías rurales y guateques, fiestas donde se tocaba y cantaba a modo de controversia. La controversia funciona como un combate poético entre 2 o más repentistas que intentan superarse y defenderse el uno del otro mientras impresionan a una audiencia que los escucha. Que venga el viejo maldito a decir versos extraños. Que venga el viejo maldito a decir versos extraños, que por su tonga de años lo trataré suavecito. No lo agito, si lo agito aumentan sus agonías. Y si con mis poesías le doy demasiado swing, me quedo sin colorín antes de 90 días. De los repentistas se espera que se comporten como 2 gallos finos en una pelea. El que más pica, gana. Antes de 90 días, si yo le aprieto el estrobo. Antes de 90 días, si yo le aprieto el estrobo, se va a quedar este bobo sin grasa y sin energía. Este que las poesías ya no puede coordinar, que cuando se va a agachar pasa tremenda fatiga por causa de esa barriga que no lo deja doblar. Una de las herramientas fundamentales de un improvisador es que tenga una calidad estética su décima, de que tenga una amplitud de vocabulario que le permita esa lucha de ingenio, de ese hallazgo sorpresivo, sorprender al rival, pero sorprender también al público con la rima novedosa, con el planteamiento ingenioso. Queremos decirles que ahora viene la controversia con Justo Vega y Adolfo Alfonso. Ya después de haber cumplido este deber sin recelo, ¿qué pasa? Tengo que encenderle el pelo a mi rival engreído. Él pensaba confundido que ya se me iba a escapar, pero le tengo que echar veneno a este comején, porque no me siento bien si no lo pongo a gozar. Sigue con su seriedad
tuyo. Hay que ver que ya lo tuyo se pasa de enfermedad. Tu rabia y tu terquedad te conducen al complejo. Y a juzgar por tu reflejo de berrinchoso amargado, creo que te han inyectado glándula de mono viejo. Te burlas y me rechazas con tu jocundo poder. Te burlas y me rechazas con tu sentido jocundo, como si todo en el mundo tuviera iguales cachazas. Cuando esa barrera trazas para mi andar campesino, no sé por qué me imagino que me quieres detener, que tu burla quiere ser un peñasco en mi camino. No me vengas a engañar con tu verso rebuscado. No me vengas a engañar con tu verso rebuscado, que tú estás necesitado de la salsa popular. No hables de cielo, de mar, de río ni de palmera. Ve buscando la manera de cambiar el caminito y ya tú verás, viejito, que buena es la ruñidera. Me lanzas la salsa viva de tu burla en el semblante, para que mi voz no cante, para que mi flor no viva. Por esa fuerza agresiva de tus arranques burlones, me supongo en ocasiones que tú tienes la intención de arrancarme el corazón, de romperme los pulmones. Yo te doy de mi alegría para ver si así floreces, porque tan serio pareces la estampa de la herejía. Rompe la atmósfera fría de tu inteligencia opaca, ataca más duro, ataca que en el ataque mayor es donde más y mejor mi décima se destaca. ¿A quién quieres parecerte con tu son de guapería? Quiero con más energía y con más fuerza moverte. A tu costa se divierte este pueblo que celebro, que distingo y que requiebro con la conciencia más clara. Porque a ti te sobra cara, pero te falta cerebro. Y a ti que te falta vuelo. A mí no me falta nada. Te falta la carcajada. Y a ti te falta ese pelo. Yo soy todo un caramelo. Tú eres un payaso ruido. Tú eres más flaco que un wing. Tú eres más feo que un sapo. Tú vales menos que un trapo. Y tú eres un adoquín. Tú eres cacaná de iguana. Tú eres eso de mosquito. Tú eres el ratón miquito. Y tú eres la mona juana. Tú eres una pajangana. Y tú eres un garrafón. Tú eres como el camaleón que se enreda en el bejuco. Y tú eres un cebaduco en medio de un callejón. La habilidad de los repentistas es a veces tan sorprendente que a lo largo de la historia muchos escépticos han sugerido que estas décimas no son realmente improvisadas. A ese Perico Pérez le saca la continuación de lo que le está improvisando y lo dice a agilidad mental. Y pasa un caballo y en ese momento le saca la improvisación que va montado en el caballo. Y viene bien. Yo digo que no. Yo digo que no porque vaya, él no puede tener la retentiva esa de poder improvisar así a momentos así. Eso es leído. Leído, si ya preparado ya. Yo te digo a ti honestamente que eso no es leído en librito, porque hay poesías que son viejas, repetidas esas viejas, pero no en librito, eso se improvisa en momentos. Uno generalmente no sabe prácticamente a qué le va a cantar. Sale a ciegas, casi sin rumbo, y en el camino es que va apareciendo entonces, que va cuajando un camino o una temática determinada. Puede ser tan variable como cosas existen en la vida. Improvisar décimas es difícil, pero el reto se incrementa a veces aún más. La forma más virtuosa de la décima acontece cuando se utiliza un pie forzado. El pie forzado al compañero Luis Gómez. Y el pie forzado dice así: que viva el punto cubano. El pie forzado es una forma de cantar la décima donde el público o la contraparte deciden cuál será el último verso, retando así al repentista a generar los otros 9 versos de manera que el texto final tenga sentido. Tú vives Cucalambe, tú vives Cucalambe.
las hojas del tabaco y en las flores del café. Tu largo sueño se ve por la loma y por el llano. Y el guajirilla temprana, después que ordeña su vaca, nos dice con la guataca que vive el punto cubano. ¡Vaya! ¡Qué bonito, qué bonito! Al ser una forma tan ambiciosa de improvisar la poesía, el pie forzado da muchísima vida al repentismo como espectáculo. Escuchemos cómo este decimista explica el proceso que sigue para improvisar una décima con pie forzado. Ya desde que recibo el pie forzado, tengo que situarme en un ambiente, vamos a suponer, de la niñez. Porque ya el pie forzado dice, aprendiendo a ser poeta. Para aprender a ser poeta, pues vamos a empezar, por ejemplo, por la niñez. Y entonces ya yo me sitúo en ese campo, en la niñez de ahora, que siente simpatía por el canto de nosotros. Entonces, por ejemplo, pues pudiera decir, nuestra décima cubana, con sus notas armoniosas, nuestra décima cubana con sus notas armoniosas, ya difunde muchas cosas de nuestra patria cubana. Ya es algo que nos engalana en la típica faceta y que en la obra y en la meta, llevados del mismo afán, hay muchos niños que están aprendiendo a ser poetas. Lo más lógico es que el que está aprendiendo es el niño en su temprana edad aprendiendo a ser poeta. Esa es la técnica, que ya uno se sitúa, desde que recibe el pie forzado se sitúa para que tenga congruencia lo que va a desarrollar con el pie. Otra forma de improvisar la décima para deslumbrar al público con la agilidad lingüística del repentista es la seguidilla. La seguidilla, como su nombre sugiere, es el encadenamiento de décimas improvisadas sin detenerse y marcando un tiempo no variable con el acompañamiento musical que toca en punto fijo. En esta forma de cantar la décima se requiere habilidad y destreza extrema por parte del repentista. A llevar mi verso fui a un lejano continente, pero aquí estoy nuevamente como el agua cuando sube y regresa en una nube a los brazos de la fuente. Nadie sabe la alegría que me da cada interludio, cada parte de este estudio tiene una palabra mía. En la cámara se amplía mi pupila palpitando y en el piso está sonando entre rítmicas sorpresas la madera de las mesas que me estaban esperando. Ahora para acelerar el arte del repentismo yo me sumerjo en mí mismo como en nadador del mar. El repentismo es soñar con la frase insospechada y agarrado a la tonada. Quite la idea a través mientras crujen en los pies los tablones de la nada. Me gusta estar en la lista de invitados de esta fiesta donde el público se acuesta en la mano del artista. Me gusta ser repentista, frente al público pararme. Y me gusta a mí inspirarme con el laúd cuando suena, porque la idea me llena en el arte de soñarme. Me gusta estar en la esfera de mi lírico universo y fundirme con el verso como si yo no existiera. Me gusta saciar la espera de esta gente que me ama y me gusta este programa por donde han pasado tantos que aún el eco de sus cantos desde las losas me llama. Por aquí pasó Ramón Veloz en larga carrera, pasó Rafael Herrera, Adolfo, Justo, Rondón, pasó Chanito Isidrón, humorista verdadero, y también pasó el Jiguero.
que antes de irse del programa dejó posado en la rama el canto de un heredero. Pasó Angelito Valiente, Chanchito con voz rocosa y el profesor Espinosa que hizo reír a la gente. Pasó un joven que está ausente y aún a mi lado camina. Y también pasó Celina, voz de claro amanecer, donde se volvió mujer la música campesina. Son tantos los que han pasado, que muchas veces me veo y ni yo mismo me creo que soy yo el que está inspirado. La historia es el revelado de imágenes de un archivo, pero el tiempo es selectivo y nadie sabe al final quién pone el original o quién pone el negativo. Porque esta décima nace en el ritmo del momento y en el almacén del viento hasta el poco se deshace. Veo la historia que pasa siglos y muere también, pero cruzando el andén del tiempo siempre he sabido que hay un oculto sentido de signos que no se ven. Por eso es que estoy aquí, a entregarles el que soy. En cada verso que doy hay milenios para mí. De alguna forma, el que fui se impregnará en lo profundo y mis cantos de un segundo retoñarán en el mapa, incluso bajo la tapa de indiferencia del mundo. Y ahí es donde está la historia, en cantarles de verdad, en vivir con humildad para entrar a la memoria. Pasará el tiempo y la euforia se volverá arqueología. Y allá en el futuro un día, bajo un alero de guano, un niño humilde y cubano dirá una décima mía. Y es eso lo que me queda, el orgullo de ser yo, la época que me tocó, seguir girando en la rueda, elogiar la rosaleda de las ajenas hazañas y este orgullo en las entrañas que se me nota en la faz de ser un poeta más que estuvo en palmas y cañas. En Cuba se consolida una fusión perfecta entre la décima y el otro elemento principal del punto cubano, que es la tonada. La guitarra tiene una función armónica, mientras que el laúd tiene un carácter más melódico y está a cargo de tocar con virtuosismo en la introducción y en los interludios de la décima. El laúd es un instrumento muy sonoro que tiene un sonido casi angelical, un elemento que representa el carácter humilde y sabio de la música campesina a la perfección. En el momento que el poeta está cantando, el laúd tiene que acompañar al poeta por acorde, ¿no? Sin poner muchas notas, normalmente acompañar al poeta, sobrellevar al poeta ahí. Y cuando termine el poeta, que sale el acompañamiento, el laúd, otro poeta. Los repentistas son los poetas del punto cubano, pero no solo se puede hacer poesía con la palabra. El punteado del laúd, que tiene su sabor característico dependiendo del intérprete, es otra manera de mostrar virtuosismo y habilidades improvisatorias. Visto así, el laúd es un repentista más dentro del punto cubano, un compañero por derecho propio del decimista en su aventura creativa. Los dos crean usando lenguajes distintos. Uno recurre a las palabras y el otro a la variedad melódica. La décima se enriqueció grandemente con la generación de poetas románticos del siglo XIX. El nombre del cucalambé estará siempre ligado a este arte. Juan Cristóbal Nápoles Fajardo escribió un extenso repertorio de décimas que marcaron de manera definitiva la identidad cubana de esta forma poética e inspiraron a decimistas y repentistas que le sucedieron por su abundante belleza y por el uso de recursos literarios complejos. Otro grande de la décima cubana fue Jesús Horta Ruiz. Conocido también como el himno Naborí, este poeta del siglo XX ofreció a la décima una transformación radical y un estilo propio que lo distinguió de su predecesor. Viajera peninsular, como te has aplatanado, que sin son te enamorado te dio cita en el palmar, dejaste viña y pomar soñando caña y café, y tu alma española fue canción de arado y bataca cuando el vaivén de una hamaca te diste al cucalambé. Entre 1848 y 1895 emigraron a Cuba 8.000 canarios, de los cuales 7.848 eran de la isla de La Palma. Que la yunta de buey, mi hermano. Los canarios se dedicaron principalmente a la industria del tabaco, donde los vegueros isleños adquirieron gran fama. Que quiero acabar temprano. Que la yunta de buey.
Los canarios fueron grandes divulgadores del punto cubano al llevar consigo de vuelta a España muchas de las décimas y tonadas características de Cuba. Tanto es así que en las Islas Canarias se le conoce como punto cubano y no como punto canario. Cuando emigrantes españoles viajaron de regreso a la península, participaron así de un proceso de intercambio musical que durante siglos se conoció como ida y vuelta y que impactó a numerosos géneros de la música española y flamenca. En Cuba, muchos canarios se habían asentado en zonas llanas de la isla, donde la agricultura de frutos menores y tabaco era común. Fue en estas regiones donde la décima se impuso inicialmente como tradición. El sitio donde se hospedan, donde van a trabajar, donde van a vivir los canarios, regiones llanas, fundamentalmente en frutos menores o tabaco, que no cubren al hombre, que el hombre está y la mujer están cerca unos de otros, que pueden incluso comunicarse por medio de la estrofa cantada, por medio del canto de esta estrofa, pues incentivó la posibilidad de que esta estrofa se fuera convirtiendo gradualmente en una tradición en esas regiones. Y hay que ver, sobre todo en Cuba, que las regiones donde se impone como una tradición fundamental la décima es todo el occidente y el centro del país. La décima cantada era al campo lo que la rumba a la ciudad, una vía de escape expresivo y una forma de identidad individual y colectiva. Por mucho tiempo, el punto cubano fue la banda sonora de la fiesta campesina cubana, a la que se conoce comúnmente como guateque. Se llama canturía al hecho de cantar dentro del guateque, y este cantar puede durar tanto como el guateque mismo si se reúnen a los músicos y cantores más adeptos. Hay guateque en el bollo del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bollo del compadre Juan Ramón. Y es en la puya el lechón y está llegando el gentío hoy. Viene abajo el bollo, es santo de Juan Ramón. Y llegando bailadores comay por los caminos atacados. Y llegando bailadores comay por los caminos atacados. Ay, Guajiro, que esto es Cuba. No se puede hablar del punto cubano sin explorar la belleza y destreza de sus letras. Por tradición, una de las temáticas más arraigadas es el canto al paisaje, a la naturaleza y a la vida diaria del campesino. Este estilo bucólico ha impregnado la música campesina cubana, no solo en el punto, sino también en otros géneros musicales como el son. Pero la décima es mucho más versátil. Con ella se puede evocar cualquier tipo de sentimiento. Tristeza, alegría, épica, comedia, sátira, cualquiera de estos temas le viene bien a la décima. Todo depende del virtuosismo y del don poético del decimista y su capacidad de crear imágenes y contar historias. Improvisar es vivir quemándose las pestañas. Improvisar es vivir quemándose las pestañas para poner las hazañas del pensamiento a lucir. El punto cubano tiene diferentes denominaciones en distintos lugares de la isla y se canta y se toca de una manera distinta en dependencia de la región. En el extremo occidental de la isla se le dice a veces punto libre o punto vuelta bajero, en referencia a la zona tabacalera de vuelta abajo. Este es un estilo libre, con una línea melódica fluida y de compás variable. En el punto libre, el acompañamiento instrumental se minimiza para permitir al poeta que se destaque con su canto. Una improvisación de laúd en punto libre suena así. En las zonas centrales de la isla, como Villa Clara, se le dice punto fijo o punto en clave. Normalmente se hace así. Entonces yo le incorporé.
la zona centro-oriental de Camagüey se le llama punto de tonada o de parranda. Existe incluso un punto al estilo de Benny Moré, que se conoce como tonada lajera. Que ustedes saben que Benny Moré tocaba 3. Y es este punto. Tonada lajera. Las tonadas de la música guajira cubana para mí son extremadamente bellas y conmovedoras. Se diferencian enormemente y hay variedades muy famosas. Y es muy singular que muchos trovadores inventan sus propias tonadas para darse el orgullo, la alegría de cantar sobre su propia invención musical. Yo nací en la serranía de los pinareños lares, donde tienen los palmares más belleza y lozanía. Era una noche muy fría de 1901, cuando en un hogar montuno se sintió mi madre inquieta y le dio a Cuba un poeta sencillo como ninguno. Guacanayera, ay palmarito, guacanayera, ay palmarito, el día que yo me muera, no hay quien cante palmarito. Estas son solo algunas de las manifestaciones del punto, pero la isla tiene o ha tenido casi tantas versiones del punto como provincias. Independientemente de la popularidad y vigencia de la música campesina, esta posee una estética que alcanzó a impregnar muchos aspectos de la cultura cubana. De esta manera aparecieron diversos géneros en los que se fusionaron los elementos de la música campesina con otros de origen africano. De esta fusión se alimentaron otros géneros musicales cubanos como el son, donde la clave afrocubana se mezcla con una estética y un lenguaje musical rural indiscutible. En este pequeño fragmento escuchamos la décima del punto cubano con su carácter humorístico y contagioso, ahora incorporada al patrón rítmico de la clave de son. Es la vida un tren expreso que recorre el Guambile. El tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso. En él se embarcan por eso el viejo, el nuevo y el serio. El vivo, el del ministerio y el tren a todo complace. Y en la parada que hace lo deja en el cementerio. Tanta ha sido la influencia del punto en otros géneros musicales cubanos que para muchos, incluso para personas que no habitan en zonas rurales, es imposible escuchar esta música sin sentirse identificados con su cubanía. Antes del año 1935, el cantante campesino fue un cantante bohemio de tipo juglar que iba de café en café y de pueblo en pueblo buscándose la vida. Pero entonces la cosa cambió cuando la música campesina comenzó a abrirse paso en la radio rural, llegando eventualmente a tomar un lugar protagónico en grandes emisoras urbanas. Todos los campesinos que podían desarrollar sus facultades buscaban inmediatamente la vía del radio. Y a través de la radio provincial y a través de la radio nacional, cuando podían venir hacia La Habana, divulgaron el punto cubano. Pero el año 1935, así para acá, comenzamos nosotros a organizar conjuntos campesinos, a tener horas de radio. ¿Por qué? Porque el radio fue el vehículo que nos sirvió de propaganda para darnos a conocer, a dar fiestas en los teatros, en los cines, en las sociedades de los distintos pueblos de la provincia de La Habana. ¿Cómo comenzaba el programa?
Despierta, Cuba, despierta de tu sueño halagador, que el viejo madrugador está llamando a tu puerta. Muy buenos días, queridos amigos de aquí y de allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les habla Ruiz del Viso Siboney para presentarle a nombre de la pasta grave, la reina de las cremas dentales, la voz guajira de Cuba, a nuestro viejo mongo José Ramón Sánchez. La gente escribía el programa para que el viejo mongo le cantara como cariñosamente me decía, y yo felicitaba a los que podía, porque en el curso de media hora no cabía más que 25 décimas. ¿Y era muy popular el programa? No me digas eso se oye en todos los hogares de mi país. Si eres cubano, quizás hayas escuchado alguna vez la frase «Joseíto te va a cantar la Guantanamera». Bueno, resulta que las décimas que se improvisaban en la radio servían a veces como una forma de prensa poética, donde los sucesos de la actualidad se llevaban a la poesía. El suceso empezó aquí en el año 41, 1941. Entonces no se llamaba suceso del día. La característica era el suceso más sobresaliente del momento, que se cogía y se comentaba. Bueno, de cualquiera, lo mismo bronca que muerte, homicidios. Sí, porque nadie decía, te van a cantar el suceso. No, la gente te decía, óyeme, andas haciendo esto o lo otro, Joseíto te va a cantar la Guantanamera. La Guantanamera, sí, se significaba, y yo narraba, yo era el narrador de la Guajira Guantanamera. Ese programa duró 16 años. El primer programa siempre vino en el primer lugar. Ese honor. Durante su era de gloria radial, el punto cubano tardó muy poco en llegar a escenarios urbanos donde recibió también gran acogida. Vivo encantada en medio de la montaña. La presencia en los medios fue muy importante para la difusión y estandarización del repentismo, incrementando el gusto popular por el género. Muchos recuerdan con nostalgia las batallas poéticas entre Justo Vega y Adolfo Alfonso en el programa Palmas y Cañas, o las icónicas canciones de Celina y Reutilio. La música campesina, que había florecido en la radio cubana, no vio su éxito durar para siempre. Cuando las publicitarias modernas comenzaron a presentarle a las grandes industrias que utilizaban la propaganda campesina programas más organizados, mejores, con más importancia, pues fueron olvidando, fueron rechazando, fueron apartando la música campesina que habían usado hasta ese momento. Tal vez por eso, o tal vez también porque ya pensaban que habían exprimido la naranja, habían sacado todo el jugo y que ya no quedaba nada más. El fenómeno de la décima no es un fenómeno únicamente cubano. En muchos países de Hispanoamérica, la décima de origen español tuvo su propia historia. En Chile están los payadores chilenos, que cantan lo mismo a lo divino que a lo humano, con una décima de evolución y tradición tan profunda como la décima cubana. De manera similar ocurre en Argentina, Puerto Rico, Panamá, Dominicana, Venezuela, México y la lista sigue. En el año 2017, el punto cubano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El viaje a través del punto cubano nos lleva por un camino de raíces profundas y resonancias universales. Desde las tradiciones rurales hasta los escenarios urbanos, desde las décimas improvisadas hasta los ritmos de la guitarra y el laúd, cada elemento de este género musical cuenta una historia de conexión, resistencia y celebración. La riqueza del punto cubano no solo radica en su compleja estructura musical y poética, sino también en su capacidad para reflejar la diversidad y la identidad de Cuba. Desde los campos de tabaco hasta los estudios de radio, el punto ha sido un compañero fiel de la vida cotidiana y de los momentos de fiesta. Yo creo que la música campesina está unida no solo a la parte estética y cultural, sino a la historia de nuestro país.
Y decir música campesina, en gran medida, es decir Cuba. Entonces, en definitiva, ¿a ti te gusta el punto Sí, guajiro? a mí me encanta, a mí me priva, la verdad, vaya, sinceramente a mí me encanta. Todos hemos escuchado detallada explicación que es una disertación del tema que hemos tratado. Hoy la décima ha alcanzado sus envidiables fulgores y cientos de defensores de la misma cuidarán que no decaiga y harán 1000 veces frutos mejores. Vaya, calley, mi divina Guajira, Guajira guantanamera, Guantanamera, Guajira guantanamera.